Bueno, ya estamos aquí una vez más en Explorando Terapias y acuérdate, nosotros somos los responsables de nuestra experiencia y existen muchas herramientas para que podamos ir sumando, para que podamos ir transformando, y yo creo que cada uno de nosotros desde nuestra responsabilidad, también desde nuestra conciencia de elegir, y aquí es donde yo te voy a invitar a una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de vida que tú eliges en este momento? ¿O cuál ha sido lo que tú has elegido hasta este momento? ¿Te ha funcionado? Si te funciona, pues entonces continúa igual. Pero si tú te das cuenta de que hay algo que no está siendo funcional en tu experiencia de vida, mi invitación es a que te muevas. Elige diferente. Y elige tantas veces hasta que encuentres el camino que te lleve a la experiencia que sí andas buscando. Y al final eso es tu responsabilidad. Y aquí en este lugar, de eso se trata, que tú encuentres alguna herramienta que te pueda llevar a transformar o a encontrar esa experiencia que todos por ahí andamos buscando y que obviamente todos nos merecemos. Y para eso hoy tenemos a alguien que seguramente ya vas a conocer y que para mí yo estoy muy agradecido con él. Hemos compartido muchas cosas y para mí es muy grato que esté en su espacio, en tu espacio, porque vamos a hablar de algo muy bonito y vamos a hablar de algo bonito con alguien que también es sumamente admirable, que yo aprecio mucho. Así es que, sin más, Alejandro Madrigal, ¿cómo estás, amigo? Muchas gracias, Toño. Pues un gusto nuevamente estar aquí en este espacio, aquí en Radio Tele, y pues el compartir, el poder charlar un momentito con lo que es las personas que nos miran. Así que para mí es un gusto y un honor poder iniciar el año también a través del compartir de todas estas herramientas que en algún momento han llegado a nuestras vidas y que a través del compartir pues toman sentido. Sí, claro. Yo creo que al final eso que acabas de mencionar es una gran realidad. Uh-huh. O sea, yo creo que algo se te comparte para que también seas un medio, para que lo sigas moviendo, ¿no? Correcto. Y justo hablando de ese movimiento, hoy vamos a hablar de algo que yo creo que para todos es muy interesante, desde hasta cómo se pronuncia, ¿no? Sí, Vamos claro. a hablar hoy del Ho'oponopono, Claro. Ho'oponopono, ¿cuál es la palabra correcta primero? Sí, de hecho, las dos formas como lo pronunciaste es correcto. Podemos utilizar la H muda, Uh-huh. el Ho'oponopono, o hay algunos que le ponen como un tipo J al principio, Ajá. Ho'oponopono. Ambas son correctas. Ahí yo les doy un hack de cómo pronunciar la palabra, y hay que separarlo en sílabas, porque muchas veces la mente cuando lee la palabra completa, pues se traba y dice esto es trabalenguas. Ajá. O de qué se trata. Y yo, el hack o el tip que les doy para pronunciar la palabra es, acuérdense de Santa Claus. Y entonces Santa Claus, ¿cuál es cómo saluda Santa Claus? Es el Sí. jo. Jo, jo, jo. Y entonces digo, acuérdense del jo, nada más hagan un jo, y después van a repetir la sílaba pono 2 veces. Jo, pono, pono. O si lo quieren decir con H muda, Ho'oponopono. Y entonces, al menos así he visto que las personas se les facilita. Ya se lo aprenden. Sí, entonces se acuerdan de Santa Claus y solamente memorizar o aprendí el pono, y con eso es suficiente. Ho'oponopono. Pero entonces, amigo, mira, ya aprendimos cómo pronunciarlo. Pero ahora, ¿qué significa eso? Okay. O sea, porque sí es como, bueno, dices, es la risa de Santa Claus o qué onda. Pero, ¿qué significa Ho'oponopono? Muy bien. La palabra Ho'oponopono es una palabra que es de origen hawaiano, por lo tanto, el origen de esta herramienta es hawaiano y la palabra significa corregir el error. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el error? Si va a corregir el error, ¿cuál sería el error? Para los hawaianos o para lo que es la cosmovisión hawaiana, el error se encuentra en la forma en que vemos el mundo. Okay. ¿Y por qué lo vemos de forma errónea? Es porque nuestro subconsciente está conectado generalmente, o vemos el mundo a través de las memorias de dolor y a través de las creencias erróneas. Y entonces cuando nosotros miramos el mundo a través de estas memorias de dolor y a través de estas creencias erróneas, los hawaianos dicen que estamos viviendo en el error. Por ejemplo, voy a poner un primer ejemplo. Si yo crecí en un entorno donde había escasez, muy probablemente voy a tener una memoria de carencia. Sí, claro. ¿Sí? No necesariamente significa que tengo que crecer
permanentemente con esa creencia, pero en lo que es mi vida, si yo me remonto a esa memoria, voy a ver que en mi entorno familiar hubo una memoria de carencia. Claro. El tema no es lo que recuerde, el tema es que eso que recuerde lo tomo como verdadero. Sí, claro. Y entonces siento y creo que la realidad es carencia. Ajá. Y entonces los hawaianos me dirían, estás mirando la realidad a través de un cristal que es el error. Sí, y claro. entonces Ho'oponopono nos brinda la herramienta para corregir el error. Por lo tanto, ¿qué sería corregir el error? Sanar las memorias de dolor y las creencias erróneas. Amigo, sí. ese error lo podríamos ahorita llamar como las creencias limitantes. Correcto, una creencia limitante y algo que yo creo y siento que es verdadero cuando a lo mejor no lo es. ¿Sí? Ajá, y de hecho hay unas cosas, esos errores ahorita yo entendiéndolos, que pueden ser creencias, pero hay veces hay cosas que están ni siquiera en nuestro consciente. Totalmente. O sea, hay cosas que estamos experimentando y que ni siquiera nos damos cuenta que nosotros las estamos accionando. Totalmente. O sea, y aquí yo creo que el error, a lo mejor muchos ahorita en su casa podrían estarse preguntando, ¿cómo me doy cuenta? Yo creo que es en la experiencia, ¿no? Si yo estoy experimentando algo que no me gusta, que estoy sufriendo, puedo dar por hecho que estoy experimentando la experiencia a través de ese cristal del error. Totalmente. ¿Sí? Has dado en el clavo. Porque muchas veces la pregunta sería, ¿y cómo me puedo dar cuenta de algo que está en el subconsciente? Precisamente como está en el subconsciente, no me puedo dar cuenta que tengo una memoria de escasez o cuándo se generó esa memoria de escasez, pero lo que tú mencionas es muy cierto, pero sí me puedo dar cuenta aquello que estoy experimentando que no me gusta y que me está haciendo sufrir. Entonces, me doy cuenta que el dinero llega y no me rinde. De eso me doy cuenta. ¿En dónde está el error? ¿Dónde está la fuente? Como diría uno de los maestros del Ho'oponopono, no lo sé. No lo sé y no significa que necesite saberlo puntualmente para sanarlo. Ok, eso me gusta. Sino a través de la intención, a través de levantar la mano y como tú lo mencionaste en la introducción del programa, en el momento que yo elijo hacerlo diferente, ahí comienzo ese proceso de sanación. Entonces, aquí para poder aterrizar estos conceptos, a mí me gusta mucho llevarlo a un ejemplo práctico de a pie. Y antes de entrar al aire, estábamos hablando del Camino de Santiago. Sí. Y este ejemplo, o no es ejemplo, vivencia, me tocó en el Camino de Santiago hace 20 años. Correcto. En mi primer Camino de Santiago. Entonces yo ese día había caminado alrededor de 25 kilómetros y llegué muy cansado al albergue, tenía mucha hambre y en el momento que yo llego al albergue lo primero que pasa por mi mente es pues voy a ir a la cocina a ver qué puedo comer. Y entonces en ese momento me registro, voy al interior del albergue, voy a la cocina y recuerdo que frente a mí había un señor alto, de barba, y frente a él estaba una de estas cazuelas largas y estaba cocinando paella. Entonces en mi mente, mi pensamiento fue, seguramente este señor va a vender paella y va a ser buen negocio porque todos los peregrinos venimos con hambre. Claro. Y entonces mi pregunta fue, oiga, disculpe, ¿ya va a estar lista la paella? Porque yo me moría de hambre. Y entonces me dice, sí, ya en un momentito va a estar. Y mi siguiente pregunta fue, oiga, disculpe, ¿y en cuánto va a dar el plato de paella? ¿Y dónde me formo? Sí, yo para ir separando Sondeando. el presupuesto. Y entonces él voltea a verme extrañado y me contesta, ¿vender? No, yo no voy a vender. Este plato o esta paella yo lo estoy preparando para ustedes y es un regalo mío para ustedes. Por lo tanto, lo único que ustedes tienen que hacer es disfrutar. Y yo, wow, una persona que no me conoce, que muy probablemente no voy a volver a ver en mi vida, está cocinando para mí. Eso es un regalo, es una bendición. Sí, claro. Y entonces, oiga, pero ya va a estar porque tengo mucha hambre. Y me dice, chaval, vete a darte un baño, cámbiate y cuando regreses seguramente ya vamos a estar preparando la paella. O ya vamos a estar sirviendo la paella. Y entonces, así fue. Regresé, ya bañado, arreglado, y ya estaban sirviendo la paella. Y dije, yo no había. Sí, sí alcancé.
Pero algo bien curioso, cuando yo me siento, a mi lado derecho se sienta una pareja de españoles, alrededor de 60, 70 años, 70 años. Y ya, se sentaron. Y en algún momento, pues nos comienzan a servir los platos de paella. Yo, en el momento que llega frente a mí, me doy un momento para agradecer y un momento para admirar lo que era ese plato. Colorido, los olores. Entonces digo, wow, esta es una bendición. Más allá de que mi cuerpo me decía, vamos, come. Sí, claro. Yo me doy 5 segundos para admirar el momento. Y ya, una vez que me doy ese momento para bendecir el momento, comienzo a digerir la paella, que estaba riquísima. Pero en ese momento me doy cuenta, cuando yo llevaba 1 o 2 bocados, que la pareja de al lado estaba comiendo excesivamente rápido. Ellos ya llevaban más de la mitad del plato cuando nos lo sirvieron en el mismo momento. Ok. Y entonces yo en ese instante yo pienso, quizás esta pareja caminó más que yo. Quizás ellos caminaron 30 kilómetros y a lo mejor por eso tienen tanta hambre. Ese fue mi pensamiento. Y siguieron comiendo excesivamente rápido que casi ni respirar, ni respiraban. Y entonces en algún momento la señora, el señor hace una pausa. Y la señora lo observa y le da un golpecito por debajo de la mesa. Y cuando le da ese golpecito, le dice, aprovecha ahora que hay. Aprovecha ahora que hay. Y ese comentario me extrañó bastante porque yo de reojo los miraba y los miraba muy bien vestidos. O sea, no los miraba carentes, sino decía, esos señores seguramente... Pudieron haberla pagado. Sí, ¿no? Compraron su ropa en el Corte Inglés, que es la tienda de prestigio en España. Y me llama la atención que levantan la mano y vamos a hacer un corte, amigo, ahorita que levantas la mano para que todos se queden ahí como con la duda, la emoción y el suspenso. Y regresando al corte les decimos por qué levantó la mano. Estamos hablando aquí bien interesante con mi amigo Alejandro y estamos hablando del Ho'oponopono. Y sin lugar a dudas, ahorita que empiece a desmenuzar un poquito, se van a emocionar con las posibilidades que tiene. Yo sí creo que inevitablemente, como nos hablaba Eren en el primer segmento, todos los seres humanos tenemos creencias. Y es altamente probable que tengamos muchas, pero muchas que nos están metiendo el pie. Pero al final sí es importante reconocer que solo son eso. Son creencias, ideas que tenemos de la experiencia. Y si no nos funciona, pues entonces tenemos que tener la grandeza de cambiarlas. Pero aquí viene algo muy importante. Tenemos que estar presentes para darnos cuenta de cuáles son las creencias que no nos funcionan, para entonces, obviamente, poderlas elegir, ¿no? Y esta herramienta, no tienes idea cómo te va a funcionar para que comiences a estar presente y la otra para que, mira, vayas limpiando ese espejito de la experiencia. Y hablando de experiencia, Alejandro nos estaba platicando una experiencia y nos quedamos con esta pareja sentada a un lado de él, española, levantando la mano, ¿no? Sí. A ver, amigo. Con todo gusto. Y entonces levantan la mano porque ya habían terminado su plato, pero se quedaron con hambre. Y entonces levantan la mano y le preguntan al cocinero, ¿podemos repetir plato? Y el cocinero se dirige a ellos y les contesta, claro, por supuesto, hay paella en abundancia, lo que quieran. Y entonces regresan o les vuelven a servir su plato. Yo en ese momento dije, pues a lo mejor van a comer más tranquilos, ¿no? Más despacio. No, siguieron con esa misma dinámica y terminó la comida y Ricardo, mi amigo Ricardo que estaba a mi izquierda, pues yo me quedé como con esa sensación. ¿Qué pasó aquí? Sí. Y yo le pregunto a Ricardo, oye Ricardo, fíjate que durante la comida fui testigo de esto, la pareja que estaba al lado mío estaba comiendo excesivamente rápido y de repente la señora le dijo, aprovecha ahora que hay, pero de verdad yo no veo que ellos tengan una necesidad, o sea, yo no veo que realmente pues tengan esa carencia. Ajá. Y entonces él con mucha seguridad me responde, Alejandro, es que ellos pasaron un suceso muy doloroso en sus vidas. Y yo volteo y les pregunto, ¿los conoces? Dice, no, es la primera vez que los veo. Y entonces, ¿cómo aseguras que pasaron un suceso doloroso? Dice, por su edad
yo te aseguro que a ellos les tocó vivir la Guerra Civil Española. Ok, Y, cierto. y él aseguraba que en la Guerra Civil Española les había tocado pasar el hambre. Claro, Y entonces, por lo tanto, eso era una memoria dolorosa. sí, claro. Pero, ¿qué era lo que yo mencioné en un principio? El tema de la memoria dolorosa es que se convierte en creencia. Y En una entonces, verdad. en una Ujú. verdad. Y entonces no solamente recordaban el hambre, seguían viviendo en hambre. Aun cuando la realidad era diferente. ¿Qué fue lo que dijo el cocinero? Hay abundancia. Por lo tanto, ¿qué diría el Ho'oponopono? Estás viviendo en un error. Sí, claro. ¿Y por qué estás viviendo en un error? Porque estás mirando la realidad a través del cristal de tu memoria de dolor. No como y es. esa memoria de dolor Ujú. hace que veas la realidad erróneamente. Pero si yo les preguntara a esos señores, oiga, ¿ustedes están conscientes de esto? Pues a lo mejor no, porque como esa información está en el subconsciente, Sí. se activa automáticamente. Y entonces es donde, cuando hablamos del despertar de conciencia, para mí es eso, el despertar de conciencia es cuando podemos hacer una pausa, podemos mirar lo que estamos haciendo y cuestionar lo que estamos haciendo, Ok. o cuestionar por qué lo estamos haciendo y decir, oye, por qué estoy cuestionando el hecho o por qué estoy teniendo esta dinámica donde ni siquiera estoy disfrutando lo que estoy comiendo porque creo y siento que no hay? Ajá. Y entonces cuando hago esa primera pregunta o esa primera reflexión, se abre la ventana o la puerta de la sanación. Sí, claro. Y es aquí donde la herramienta se hace presente para facilitarnos la sanación y la herramienta. Entonces, la pregunta sería, ¿y cómo activamos el Ho'oponopono para...? Entonces, aquí es, a lo mejor el espacio o el tiempo es un poquito limitado para irnos a la Sí. profundidad de la herramienta, pero quizás ya con esto se pueden Se pueden interesar ajá. y investigar. Pero bueno, un poquito a grosso modo, la herramienta lo que hace es que a través de palabras gatillo, por ejemplo, seguramente los que han conocido o los que han oído hablar de la herramienta la asocian con 4 palabras. Sí. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Entonces, los hawaianos le llaman palabras gatillo. Entonces, a través de esas 4 palabras gatillo, accedemos a las memorias del subconsciente, a la información que está en el subconsciente, y a través, ellos le llaman aumaka. Para ellos, ¿quién es aumaka? El aumaka es nuestra mente supraconsciente. Eso sería desde el punto de vista de la psicología. Si lo vemos un poquito más desde un punto de vista espiritual, sería nuestro yo superior, serían nuestros guías, nuestros maestros, nuestros ángeles. Entonces, a través del acceso, a través de la conexión con Aumaka, con nuestro yo superior, levantamos la mano y le decimos a Aumaka, a nuestro yo superior, esto que estoy experimentando ya no lo quiero. Sí. ¿Me ayudas? Y entonces, a través de estas palabras gatillo, Aumaka comienza a hacer esas liberaciones, Ajá. esas sanaciones en el mundo de la mente del subconsciente. Y algo que pasa mucho o bueno, al menos así lo percibo, que es así de fácil, Así de fácil. así de sencillo. No tengo que hacer nada, no tengo que ir a... Pero eso es mucho. Sí, claro. O sea, te haces presente. Sí. Sí, y después vas a tu subconsciente a reprogramarte y decirte, no, mi rey, Ujú. eso ya no me funciona. Sí. Sí, lo que hablábamos ahorita de a lo mejor tu yo superior, que al final es contigo. Sí, claro. Estás claro. haciendo como diciendo, "Shh, Nel". Sí. O sea, lo atiendes Ujú. y entonces se brinca. Entonces, es un trabajote. Claro, yo creo que el trabajote es precisamente cuando me doy cuenta, cuando me permito dar cuenta, ese es el gran trabajo, cuando yo digo, esto ya no lo quiero, esto quiero cambiarlo. Ese es el gran paso y creo que el ingrediente principal cuando hablamos del despertar de conciencia. Y yo creo que tú te habrás topado con casos donde yo esto lo veo mucho en los talleres o en mis talleres, que de repente llegan personas que los llevó la mamá, que Ya. fulanito les disparó el taller y no están convencidos. O sea, Ajá. no están. ¿Por qué? Porque es algo No están que... disponibles, ajá. Porque no lo han elegido todavía, porque no fue su despertar quien los llevó ahí, sino fue, pues no sé, la Los presión, llevaron. los llevaron. Y entonces, este es un proceso que nos, pues a veces son crisis las que nos hacen el despertar. Claro. Pero no necesariamente tenemos que esperarnos a una crisis para despertar. Sí, claro. Digo, que la crisis es algo orgánico que a veces la vida
Suceden, Suceden. pero yo creo que aquí sí decías algo tú muy sabio, muy inteligente, ¿no? Yo creo que tenemos que darnos cuenta desde ahora. Claro. Yo creo que cuando estamos en este espacio disponibles, elegir hacerlo diferente te va a llevar un cambio, ¿no? Y entonces ahorita esta herramienta que tú estás compartiendo, a mí se me hace, es que ni siquiera es algo mágico. O sea, bueno, al final todo es magia, ¿no? Pero sí creo que este poder, Sí. desde trabajar, desde la elección Totalmente. y desde al final es como una especie de reprogramación, Sí. como de limpieza Sí. para que cambies la energía de esa idea o de esa percepción. Claro, claro. Y ahí los hawaianos, la herramienta o el concepto es corregir el error. Entonces corregimos ese error, pero en ese transitar, ellos hablan de la reconciliación. Ok. ¿Por qué? Porque para ellos el origen de esta memoria, el origen de esta creencia, no fue o no inició en nosotros. O sea, por ejemplo, podemos Sí. decir, pues es que esta memoria de carencia la estoy viviendo yo, sí, pero el origen muchas veces no fue en tu realidad o en tu vida, Ajá. digamos. Y entonces ellos hacen mucho énfasis en ir y mirar a los ancestros. Sí, claro. Y entonces en los ancestros está el origen de la memoria. Pero entonces ellos lo ven muy interesante porque ellos dicen, no es que el ancestro sea alguien ajeno a ti, sino ellos dicen, tú eres el abuelo, tú eres el padre, tú eres el tío, tú eres el hermano. O sea, no son alguien ajeno a ti, sino tú estás en ellos o ellos están en ti. Por lo tanto, ellos hablan de que para poder hacer esta reparación es importante contar con la bendición de los ancestros. Entonces, el Ho'oponopono ancestral lo que hacía era una reunión familiar. Hacía una reunión familiar Ok. de abuelos, padres, tíos, todos los que pudiera juntar el chamán, el kahuna, le llamaban kahuna al personaje, y hacían esta reunión. Y entonces, como un tipo constelación familiar, digamos. Ajá. Y entonces había alguien que estaba representando alguna disfunción, algún tema físico, emocional, mental. Y entonces el kahuna hacía una pregunta. ¿Qué memoria, qué recuerdo hay en esta familia que hace que este personaje esté representando esto? Y entonces él decía, es tiempo de hablar, es tiempo de reconciliarse. Wow, y entonces, por eso les digo que es como una especie de constelación. Entonces el abuelo decía, pues yo nunca le he comentado esto a mi hijo, y entonces pues quiero decirle a mi hijo que lo amo. Por eso las palabras gatillo que utiliza el Ho'oponopono, las principales o con las cuales se conoce la herramienta son, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Porque en esos círculos era donde se manifestaban. Entonces, wow, amigo, híjole, está bien interesante y bien bonito. Y tengo ya muchas preguntas, pero vámonos al corte y regresando, mira, nos ponemos a cuestionar esto. Venga. Híjole, qué bonito y reconocer que nuestros ancestros, cierto, hicieron muchas cosas a veces que nos pueden estar generando un conflicto, pero inevitablemente también generaron las soluciones, las posibilidades. Y creo que cuando nosotros tenemos este reencuentro con estas energías, podemos darnos cuenta de mucho. Y algo que me gustó del episodio, del episodio pasado ahorita, es esta parte de entender cómo nuestros ancestros nos han compartido tantas cosas, ¿sí? No solamente malas, ¿no? Porque yo creo que aquí no hay culpables. Habemos responsables porque al final llega un momento en que nosotros elegimos accionar esas cosas. Y ahí es donde algo que ahorita nos compartió Alejandro que se me hizo muy bueno, es hacer conciencia. Reconocer que ese abuelo, que ese papá o ese tío que ahora energéticamente habita dentro de ti o lo que sembró este ser dentro de ti, tienes que reconocer qué tanto te funciona y qué tanto ya no te funciona. Y es donde yo sí creo que aquí viene una cuestión muy importante. ¿Qué tan honestos somos? Pero honestos con nosotros, contigo.
¿Qué tanto eres lo que tú quieres ser? Porque entonces, si no, pues la vida te va a mover, ¿sí? Las experiencias de los demás. Y estábamos hablando esta parte de los ancestros y había algo aquí muy interesante, ¿no? Se me hace maravilloso que tuviéramos esta cultura de sentarnos a desmenuzar y a discutir y a atender. Híjole, yo creo que eso sería una herramienta que nos evitaría un montón de conflictos, ¿no? Totalmente. En todos los aspectos. Pero de repente sí creo que a lo mejor estos familiares, muchos de ellos a lo mejor ya no están físicamente. Ujú. Sí, a lo mejor ya no tenemos abuelos o papás, ¿sí? O el origen. Y otra, también ¿qué tan disponibles están? ¿Sí? Totalmente. Este es como, voy a la pregunta, ¿no? Y entonces aquí podría ser, amigo, esta parte de hacer un trabajo con ancestros. También pudiéramos hacerlo solos. Me imagino que a lo mejor en un trabajo un día en la noche yo me siente y haga como una especie de invocación ancestral, familiar, custodiado con, no sé, seres de luz, Diosito, la Virgen, como cada uno elija, y que yo pueda pedirles Ujú. desde el amor, Sí. ¿sí? Que cada uno tome su responsabilidad y que a mí me dejen elegir desde mi libertad. Sí, porque a lo mejor, no sé, y ahorita hablábamos como en broma, ¿no? A lo mejor sentar ahorita a la familia, yo no me imagino a las tías peleándose, ¿no? Es que yo no fui, tú fuiste. Tú Sí. fuiste la que se lo pasaste, que no, que tú. Entonces, Sí. ¿podemos hacerlo así personal? Sí, de hecho aquí haciendo la aclaración que esta dinámica es una dinámica como el Ho oponopono se manifestó de forma ancestral en la isla, en Hawái. Sí, claro. Y tal vez la cosmovisión de ellos en cuestión del concepto familia es un poco o diferente a la de nosotros. Pero aquí, donde tu pregunta me lleva es, efectivamente, podemos hacerlo de forma individual. De hecho, el nuevo formato, digamos, de la herramienta es un Ho oponopono donde lo manifestamos desde el individuo, desde nosotros mismos. Pero reconociendo que ese círculo, así como los cajunas hacían ese círculo físico, ese círculo, aun cuando ese círculo físicamente no esté, ese círculo se está manifestando en nosotros, de lo que tú decías, ¿no? En la nochecita hago ese círculo, pero ¿cómo se va a manifestar ese acompañamiento? Cuando, por ejemplo, hablábamos del tema de la manifestación de la abundancia. Y entonces reconociendo que en las memorias ancestrales hubo ancestros que vivieron en carencia y en pobreza. Sí, claro. Y entonces, cuando yo me encuentro ante ese portal, ante esa oportunidad de hacerlo diferente, es cuando Ponopono dice, o cuando Ponopono activa la herramienta con la bendición de los ancestros para decir, a través de esto que yo voy a elegir, los honro. Y me permiten hacerlo diferente. Entonces, los ancestros, para ellos, para los hawaianos, ellos son parte de nuestros guías. Ellos miran cómo esta elección tuya, nuestra, hace que se corrija el error. Correcto. Por lo tanto, ellos van a colocarse o van a darnos la bendición. Están dispuestos Están y disponibles. Dispuestos. Entonces, en el momento que tú eliges y dices, pues yo quiero manifestar abundancia, pero ¿qué pasa? En tu memoria celular traes información contraria. Donde no se puede, es difícil. No se puede, el dinero corrompe, el dinero... Y entonces esa información en los ancestros tuvo vida, tuvo rostro, tuvo nombre y apellido. A lo mejor hasta un voto. Sí, o tuvo un voto. Y nosotros mismos estuvimos ahí. No es que ellos sean terceros, sino nosotros somos el abuelo, somos el padre, somos el tío, somos... Y entonces cuando yo me encuentro en esta disyuntiva, en esta elección, es donde interiormente cuando yo pronuncio las 4 palabras, es como si estuviera alistándome a generar una nueva realidad. Ok. Entonces, es como, por ejemplo, no sé, ahorita se me ocurre algo. Vas al centro comercial y vas a acceder a comprar una pantalla de 55 pulgadas. Ajá. Pero de repente viene una vocecita
que a lo mejor es la vocecita de tu mamá y que tú dices, ¿y tú para qué quieres una ¿Dónde la vas a pantallota? poner? ¿Dónde la vas a poner? ¿Y ya te fijaste cuánto cuesta? ¿Y cuánta luz va a gastar? Entonces, esa vocecita comienza a hacer ruido. Sí, claro. Comienza a hacer ruido. Pero hay otra vocecita que representa la actualización del sistema. Porque ¿cuántos del sistema hubieran querido tener acceso a esa pantalla? De hecho, no se trata de dinero. O sea, no es, para el universo, esta elección no es dinero. Es una elección de decir, me lo merezco, puedo y tengo. Ajá. Y ahí tú eliges si la compras o no. Pero no por el... no por una por limitante. Miedo. No. Ajá. Oye, pues a mí me encanta, tengo el dinero, tengo los recursos. El universo ya te dio luz verde, ya nada más está esperando que tú elijas desde la abundancia, desde la prosperidad. Y entonces es donde el Ho'oponopono va a esas memorias que tuvieron vida, que tuvieron nombre, donde a lo mejor eligieron en carencia, pero a partir de esta postura o a través de esta elección, cambias la dinámica. Amigo, sí. Pero entonces ahorita hablábamos, ¿no? Estábamos hablando de carencia. Pero entonces estos errores, ¿sí? Pueden suceder o podemos experimentarlos en todo. En salud, en dinero, en las relaciones, en cómo nos vemos, cómo nos sentimos, salud emocional, física, Todo. En todo. En todo. O sea, no hay donde no lo podamos utilizar. Y ahí es donde hay que estar muy atentos de cómo, diría Santa Teresa, la loca de la casa está mandándonos esos pensamientos. Porque esos pensamientos nos están dictando la tónica de cómo vivimos. Sí, claro. Así rápidamente. Yo recuerdo que un día fui a un restaurante y pedí unos taquitos de camarón. Y entonces dije, estos taquitos como que se llevan bien con una cerveza. Ok. Y dije, taquitos y una cerveza. Y entonces pedí una cerveza y entonces me llevan la carta. Y entonces en la carta había una cerveza que es, vamos a decir, como la normal y como una más premium, que era como 10 pesos de diferencia. Sí. Y entonces yo, en ese momento, sin pensarlo, elegí la más económica. Y entonces llega el mesero, sí, ¿qué va a tomar? Ah, pues me traes tal cerveza. Ah, ok, perfecto. Y entonces va el mesero y entonces en ese momento llega una pregunta y me dice, ¿por qué elegiste esa? Ah, porque es la que está más barata. Y la pregunta es, ¿y tienes 10 pesos más para pagar la otra? Y yo, sí. ¿Y por qué no la eliges? Y yo ahí me di cuenta que estaba actuando a través del subconsciente, porque el subconsciente elige en automático. Sí, de hecho. Y entonces en ese momento dije, mesero, por favor, ¿puede venir? ¿Me puedes cambiar la otra? Sí, con todo gusto. Y entonces en ese momento, cuando yo hago esa elección, pronuncio las 4 palabras. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. ¿Y reseteas? Por todas esas memorias, por todas esas vivencias que en el pasado eligieron la de 30 pesos, ahora elijo la de 50. Sí. Entonces, a través, como tú lo dices, en el día a día, en el caminar, ahí es donde vamos a poder accionar. Ahora, son 4 palabras, que es lo siento, perdón, gracias, te amo. Sí. Sí, entonces, quedamos que estas 4 palabras fueron como una recopilación de, voy a hablarlo así, de las que más se utilizaban dentro de estas reuniones. De este círculo. Ajá. Entonces, y además se me hacen maravillosas. Sí. Ahora, la pregunta sería, ¿importa el orden? No. De hecho, no importa el orden, inclusive, oye Alex, y si no me acuerdo cómo van o cómo son, con que digas una. Lo importante es que esa palabra tenga la fuerza de ir a la memoria del subconsciente y hacer esa limpieza. La palabra, hay un exponente del Ho'oponopono que es Vivi Cervera, y Vivi Cervera decía, oiga, le preguntaban en los talleres, oiga, ¿4 palabras pueden cambiar su vida? Y dice, depende. Dice, si tú lo crees, sí. Si tú no lo crees, lo que tú creas va a suceder. Sí, claro. Si tú crees que una palabra tiene la fuerza para impactar tu subconsciente, ¿qué crees? Es cierto. Es cierto. Si tú no crees, ¿qué crees? También estás en lo cierto. Sí, porque además es el poder que tú le estás dando, o sea, como tú decías. La intención. A mí se me hace, por ejemplo, tenemos las 4 palabras. Para mí es como detenerte. Sí. Hey, ¿sí? ¿Realmente esto que estás pensando o sintiendo lo quieres volver a elegir? Sí, sí, sí. O sea, eso para mí es como totalmente lo que hace. Sí. Y ahí es donde tú haces consciente y estas palabras que es como estarte repitiendo, bueno, porque al final son como mantras, ¿no? Como palabras bonitas, lo siento, perdón, gracias, te amo, es como diciendo, pidiéndote una disculpa,
pero también diciéndote, ¿estás listo? Claro, y tú mencionaste la palabra clave, es un reseteo. Ajá. O sea, es como, ¿qué puedo elegir ahora? ¿Qué puedo hacer diferente? Y es a través de esa oportunidad que también honramos de dónde venimos. Sí, claro. Sí, porque yo creo que sí es bien importante reconocer la energía de nuestros ancestros, Sí. ¿no? Y ahorita hablando de eso, vámonos a un corte porque también los ancestros que hicieron todos los comerciales necesitan esta información. Vamos. Acuérdense, lo siento, perdón, gracias, te amo. A veces palabras tan sencillas que al final su poder nos van marcando la experiencia. Todos los seres humanos tenemos el derecho de tener una experiencia bonita. Entonces, si tú en este momento que estás en tu casa, que te mando un abrazo bien, bien fuerte, gracias por estar aquí con nosotros, ¿sí? Si necesitas algo, busca ayuda. Atrévete a ser tan amoroso y tan responsable contigo que busques algo que te funcione. Esta herramienta que ahorita nos va a compartir Alejandro es algo a lo que tú puedes tener acceso ya, ¿sí? Y creo, bueno, voy a quitarle el creo, estoy seguro que como herramienta va a transformar tu experiencia. Y yo creo que también tienes muchas otras preguntas, es una hora. Me gustaría que pudiéramos encontrar y hacer y un montón de cosas bonitas, pero estoy seguro que tú quieres seguir aprendiendo, descubriendo más de esta herramienta. Y aquí sí nos gustaría, Alejandro, que nos compartas cómo te contactamos, dónde te encuentras, para que pues la gente rapidito te contacte. Sí, con mucho gusto. Y si en algún momento alguien resuena o tiene la intención de profundizar en esta herramienta, me puede contactar por Facebook. ¿Cómo me encuentran en Facebook? Alejandro Madrigal. Alejandro Madrigal, o en Instagram alejandro.madrigal. ¿Sí? Entonces ahí me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto atendemos para quien quiera profundizar. ¿Quieres compartir tu teléfono o...? Con lo que son ¿Con redes eso? sociales está bien, porque a veces el teléfono ya tenemos dicen que la nueva dinámica del teléfono ya no contestar llamadas. Sí, por eso. Y ahora ya atendemos ya nada más mensajes vía redes sociales. Perfecto, ¿Sí? eso está bien. Y bueno, Alejandro, estábamos hablando de esta herramienta. Y nos gustaría, yo creo que todos los que están en su casa, si es a lo mejor el primer contacto que tienen con el Ho'oponopono, ¿tú qué los invitarías? ¿Cómo pudieran ellos hacer un ejercicio o cómo pudieran utilizar esta herramienta para que inicien en su casita? Claro. Desde ya para hacer este cambio, esta transformación. Correcto. Para mí es importante hacer un inventario y de hecho los hawaianos, la cosmovisión Kahuna, pone énfasis en algo muy, muy interesante. Ellos dicen que nuestra energía va a donde nuestra atención va. Entonces, muchas veces nuestra atención, nuestro subconsciente y nuestro consciente tiene o está en la tendencia de mirar lo que falta. Muchas veces estamos mirando lo que falta y me falta o no soy. Y entonces ahí dicen los hawaianos que hay una fuga de energía. ¿Por qué? Porque estamos mirando dentro de lo que falta. Y entonces el tip sería mirar lo que sí hay. Claro. Y entonces, ¿qué puedo mirar? Y entonces, desde un punto de vista del sistema, para empezar, ¿qué es lo que hay? Hay vida. Sí, claro. Y mientras haya vida, está la oportunidad de elegir. Entonces, desde el tomar y decir, mientras haya vida, puedo elegir, entonces ahí es un primer paso. Después miro lo que hay a mi alrededor. Ok, pues tengo la bendición de tener una casa, tengo la bendición de tener el alimento. Y desde lo básico comienzo a construir esta nueva realidad, mirar lo que sí hay. Y contrastando desde decir, bueno, quizás hay personas que no tienen esto y yo lo tengo. Bendigo o hago la conciencia. Y entonces, a partir de eso, construyo, pero también van a salir a relucir lo que me gustaría cambiar. Y entonces, cuando reluce lo que quiere cambiar, lo que me gustaría que fuera diferente, es ahí donde voy a poner énfasis en decir, denme oportunidad de hacerlo diferente. Si a lo mejor me enfoco en tener una salud plena,
por favor, denme oportunidad de hacerlo diferente. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Entonces, Ok. ¿qué es lo que hacen estas 4 palabras? Van al subconsciente y todas esas memorias de dolor, todas esas creencias erróneas que tienen que ver con una creencia de, no sé, un cuerpo débil, comienzan a A removerse. moverse. Amigo, Sí. ¿importa la intención? O sea, o nada más repito, lo siento, gracias, te amo, lo siento, gracias, te amo. O yo tengo que estar en un estado, o sea, donde la intención sea importante o cómo se va trabajando esta parte. ¿Cuál sería? Porque de repente yo creo que nosotros, cada uno de nosotros andamos ahí como en buscando o tenemos necesidades y a lo mejor esta misma necesidad nos invita a hacerlo de manera como, pues como burda o Claro. como repetir palabras, porque supongo que no es lo mismo que lo repites cuando tienes una necesidad Claro. a cuando a lo mejor ya se te vuelve un hábito. Claro. Yo creo que la intención, y yo creo que esto va muy ad hoc a lo que mencionabas en un principio, Toño, que es, ¿cuál es mi intención? Acceder a nuevas experiencias que me permitan estar en paz conmigo y con lo que me rodea. Esa es mi intención. Por lo tanto, ¿por qué intenciono? Porque me doy cuenta que hay algo que me incomoda, algo que duele, algo que no quiero que se repita. Y entonces esa intención de moverme es la que hace que esta herramienta funcione. Ok. Esto, no sé de dónde viene, no sé por qué se manifestó, pero tengo la intención de que sea diferente. En todos los aspectos, emocional, mental, financiero, pareja, en todos los aspectos. Entonces sí hay que elegir. Sí, totalmente. O sea, no es repetir como periquito, sino es decir, a través de estas palabras accedo a una nueva oportunidad, accedo a una nueva realidad. Donde me encuentre la creencia, donde me encuentre el error, yo en ese momento incluyo estas palabras. Claro. Si yo voy en el auto y de repente me enojo porque, ay, se me atravesó, mira, y Claro. que yo digo, "Shh, eso es bueno, no importa de dónde, Claro. yo ahí que reconozca que no me guste, que me alteré, Claro. ¿sí? Entonces las incluyo. Claro. O que siento una dolencia, o que me entra una idea de que no voy a poder, no alcanza, mira, no me van a dar paella, no va a ser suficiente. Y entonces no necesariamente tienes que saber el origen, y a ver si nos da el tiempo para terminar esta anécdota. Ahorita me acordé, había una chica que llegaba tarde a su trabajo porque se le atravesaba el tren. Ajá. Y entonces ella decía que cuando se le atravesaba el tren, le mentaba la madre al tren. Y no se movía. Pero de repente conoce la herramienta y en lugar de mentarle la madre al tren, comienza a decir las 4 palabras. ¿Por qué? Porque ella decía, no quiero esto. Sí, claro. Y entonces, mágicamente, el tren deja de pasar a la hora que ella pasaba. Ajá. Y entonces la pregunta sería, ¿el tren dejó de pasar? No, simplemente ella accionó y accionó hacia algo diferente. Sí, claro, a lo mejor se levantaba más temprano. O no sé qué pasaba Otro en la horario. configuración, pero es esa intención, otra vez volvemos a la Ajá. intención, quiero que sea diferente. Quiero Sí. y deseo que sea diferente. Entonces, cuando pronunciamos estas 4 palabras, es como ese mantra que descodifica o resetea la vieja estructura. Voy a hacer una pregunta que yo ya me sé la respuesta, Venga. pero creo que todos nos gustaría. Alejandro Madrigal, ¿funciona el Ho'oponopono? Yo soy el testigo número 1, el presidente del club de fans de Ho'oponopono. ¿Y por Sí. qué funciona? ¿Y por qué tengo la energía de llevar los talleres? Porque cambió mi vida. Sí, Entonces, si no hubiera cambiado mi vida, serían palabras huecas. sí, de hecho. Y de verdad, se me hace... soy biólogo, acuérdense, a mí me gusta un poquito como esta parte un poco más científica. Entonces, de verdad se me hace lógico, se me hace funcional reconocer y cuando yo lo he experimentado, de repente esta parte de decir, hey, pon atención, ¿realmente lo vas a elegir? Y entonces aquí esta parte de reprogramación y de liberación, porque al final se nos olvida, Alejandro, que somos como una computadora. O sea, Sí. nuestro cerebro está lleno de información y a veces tenemos que resetear, tenemos que cambiar programas, quitar unos, Totalmente. poner otros. Y curioso, a veces como las computadoras nuevas,
que las llevas con el técnico, te pone un montón de cosas por si un día las ocupas, ¿no? Y eso me imagino, yo lo veo como la energía de los ancestros, ¿no? Sí. Te voy a poner todo esto porque mira, para que Claro. evites, te ahorres, y a veces no lo ocupamos. Sí. Y ahora viene otra cosa todavía más importante que nos decía hace rato Alejandro. No es lo mismo la cultura que vivieron nuestros abuelos, Totalmente. nuestros papás, nosotros, y ahora las personitas que vienen debajo. De verdad, es curioso, pero las ideas, la manera de experimentar es completamente diferente. Se ocupan herramientas diferentes. Y ahí es donde creo que esta herramienta es algo que no importa la época, no importa el momento, pero siempre nos va a funcionar. Ahora, Ale, ocupamos que nos asista alguien, nos acompañe cuando usemos esta herramienta. O sea, hay como un protocolo, como una técnica, por ejemplo, imagínate que es una enfermedad. Para mover una enfermedad o trabajar, resetearla, ¿sí? Entonces ocupamos a un terapeuta certificado, o yo lo puedo hacer nada más repitiendo estas 4 palabras y dejo que suceda. No necesitas alguien certificado, no necesitas un acompañamiento de alguien, sino simplemente con tu propio acompañamiento es suficiente. Con lo que compartimos el día de hoy sería, obviamente si alguien a lo mejor tiene dudas, obviamente se podría profundizar, pero ya con lo que compartimos el día de hoy en el gimnasio de la vida, ya puedes utilizar la herramienta. Nuevamente, por eso esta herramienta es sencilla de uso, por lo tanto, a través de estas 4 palabras me abro a la posibilidad de experimentar algo diferente. Claro. Punto. Sí, pero por ejemplo, sí me doy cuenta, yo ahorita descubrí cosas que no sabía. Sí. Sí, porque estoy frente a un experto, ¿no? Entonces me gustó esto que hablaste de los ancestros. Sí. Me gustó esta de las reuniones, que créeme que ya lo voy a empezar a generar en las noches. Entonces, yo creo, amigo, que por ejemplo, Alejandro da cursos. Sí. Estoy segurísimo de que tú en un curso vas a cambiar tu realidad. Sí. Y hablando de esta realidad, pues, híjole, se nos fue el tiempo. Amigo, entonces, ojalá, bueno, quítelo ojalá, contáctenlo. Gracias. Busquen a Alejandro Madrigal porque tiene muchas cosas. De hecho, ahora el 15, si no me equivoco, tiene un curso. Sí. Contáctenlo, acuérdense en sus redes, en su Facebook, Alejandro Madrigal. Alejandro Madrigal en Facebook o alejandro.madrigal en Instagram. Sí, para que vayan a sembrar sus propósitos para este 2026. Aprendan con él el acompañamiento del Ho'oponopono. Y acuérdense, no solo te va a servir a ti, ¿sí? Te va a ayudar para toda tu familia. Y creo que ahí, mira, hasta sonrío nomás de imaginarme cómo tu experiencia va a cambiar. Y va a cambiar de manera muy bonita. Amigo, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Y pues nos vemos en el próximo Explorando Terapias, donde seguramente vamos a encontrar algo que también va a sumar a tu experiencia. Gracias, Alejandro. Gracias, Toño.